¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Una vez más compartiendo el Evangelio del día. Hoy la iglesia nos propone escuchar el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 29. Escuchemos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios? ¿Y no hemos echado en tu nombre muchos milagros? Entonces yo le declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y la pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre la roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, supliquemos la fuerza del Espíritu Santo para que nos ilumine la palabra, que Él nos guíe, que nos dé la sabiduría, que coloque las palabras apropiadas en nuestros labios para que esta palabra que escuchamos se convierta en vida en el corazón de cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de Dios, ven y renuévanos, ven úngenos con poder, llénanos de tu presencia, llénanos, Espíritu Santo, de tu amor, danos tu paz. No todo el que dice Señor, Señor. Esa es una de las frases que escuchamos en el Evangelio de hoy. Hermanos y hermanas, ya hemos llegado al final del Sermón de la Montaña. Y Jesús pronuncia unas palabras que pueden resultar un poco incómodas para el oyente, pero que son muy necesarias para nosotros los discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Al finalizar en el contexto del Evangelio de Mateo, el sermón de la bienaventuranza o de las montañas, Jesús denuncia con estas palabras una mera religiosidad exterior. No basta con invocar su nombre, participar en actos religiosos o incluso realizar obras extraordinarias. Lo esencial es hacer la voluntad del Señor. Hermanos, lo primero que hay que tener en cuenta es que este evangelio, en primer lugar, está dirigido a quienes creemos están cerca de Dios. Jesús no habla a los paganos, sino a quienes lo invocan, a quienes participan de la vida religiosa, a sus discípulos. Por eso estas palabras nos invitan hoy a mirar nuestro corazón y también nuestra forma de vivir dentro de nuestras comunidades cristianas. Me llama la atención que aquellos que aparecen en el Evangelio presentan una especie de currículum, yo diría currículum espiritual. ¿No profetizamos en tu nombre? Mire la pregunta. ¿No expulsamos demonios? ¿No hicimos muchos milagros? Este es el currículo que presentan. Son personas que han realizado cosas importantes. Sin embargo, Jesús le responde: no los conocí. ¿Qué ocurrió? Porque este estilo de respuesta del Señor, yo pensaría que fue que confundieron la obra de Dios con su propio protagonismo.
Creyeron que hacer cosas para Dios era suficiente, pero olvidaron la más importante, hacer la voluntad de Dios. Yo pensaría que olvidaron lo más importante y es corresponder a Dios. Eso es difícil, ¿no? Pensamos que entre más cosas hagamos, profetizar, expulsar demonios, realizar milagros, s- creemos que es hacer, caer en el activismo. Pero en el lenguaje bíblico dice algo: conocer significa tener una relación profunda y auténtica. El problema no es la falta de actividad religiosa, sino la ausencia de una comunión verdadera con Dios. Ese es el verdadero problema. Y como este problema, también está una tentación que también puede aparecer en nuestras comunidades. A veces podemos pensar que porque llevamos muchos años en la parroquia, porque pertenecemos a un grupo, porque colaboramos en tal pastoral o desempeñamos algún ministerio dentro de nuestros templos, tenemos más derechos que los demás o merecemos ocupar determinados puestos. Creemos que porque hacemos tal cosa ya hemos llegado a la gloria, hemos llegado a ocupar el primer puesto. Ojo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y presentan un currículum, presentan varias actividades religiosas o un currículo espiritual. Pero hoy el Señor les señala que no, no los conozco. Hace falta algo, hace falta el centro, Jesucristo, cumplir su voluntad. La verdadera cosa que Jesús nos dice o que nos recuerda en el Evangelio es que el criterio del reino no es protagonismo, no es activismo, sino la obediencia. No es el reconocimiento, sino la fidelidad. La verdadera pregunta no es qué puesto ocupo yo dentro de la iglesia, sino ¿estoy haciendo la voluntad del Padre? ¿Estoy cumpliendo con lo que el Señor me está pidiendo? Por eso Jesús continúa con la parábola de dos constructores que vemos ahora. Ambos escuchan la palabra. Ambos parecen discípulos. Ambos construyen una casa. La diferencia es que uno pone en práctica lo que escucha y el otro no. Quisiera decirles hoy, hermanos y hermanas, que la roca en la que se construye la casa no es el prestigio, ni el cargo, ni la antigüedad dentro de la comunidad. La roca es la obediencia humilde al Evangelio. Cuando una persona busca constantemente ser la primera, controlar todo, imponer sus decisiones o sentirse indispensable, corre el riesgo de construir sobre arena, porque está edificando sobre sí misma. Y toda construcción basada en el orgullo termina resquebrajándose cuando llega la tormenta. Hermanos, las lluvias, los vientos, las inundaciones de las que habla Jesús son la prueba que revela lo que realmente hay en el corazón. Cuando llega una corrección, cuando otro es elegido para un servicio, cuando las cosas no salen como queremos, entonces se manifiesta si estamos edificando sobre Cristo o sobre nuestro propio ego. ¿Sobre qué estamos edificando? Y esto es algo que nos llega a todos los que hemos sido llamados, porque el Evangelio está dirigido a los discípulos en el día de hoy. Por eso pienso en los santos como entendieron muy bien estas enseñanzas. Ninguno buscó ser grande, buscaron servir, ninguno reclamó privilegio, se dejaron conducir por Dios. Cuanto más cerca estaban del Señor, más consciente era de que todo era gracia, no era el ego, era la gracia. Por eso la autoridad de Jesús al final del Evangelio. Analicemos eso. La gente quedó impresionada por la manera en que enseñaba. Él enseña con autoridad.
porque vive lo que predica. Su autoridad no nace del poder, sino de la coherencia. Eso es lo que muestra el Evangelio. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Lo que habla, lo que piensa, lo hace. Vive completamente, coherentemente. Esa es la autoridad de la enseñanza de Jesús. Hermanos, hoy el Señor nos invita a revisar nuestras motivaciones. ¿Por qué servimos en la iglesia? ¿Buscamos realmente el bien de la comunidad o buscamos reconocimientos? ¿Nos alegra que otros sirvan y crezcan o nos sentimos amenazados? Pienso que la iglesia necesita servidores, no protagonistas, discípulos, no dueños, testigos, no competidores. Hermanos y hermanas, podría decir que muchos pueden llamarse cristianos, asistir a la iglesia o conocer la doctrina, pero Jesús nos recuerda que el verdadero discípulo es quien vive el Evangelio. La casa construida sobre la roca es la persona que fundamenta su familia, sus decisiones, sus proyectos y su futuro en Cristo, no en sí mismo. Cuando llegan las dificultades no se derrumba porque confía, está puesta su confianza en Dios. La pregunta que deja este evangelio es sencilla y exigente para todos nosotros. ¿Estoy construyendo mi vida sobre la roca de la palabra de Dios o sobre la arena de mis propias seguridades? Quien escucha a Jesús y pone en práctica sus enseñanzas, pone un fundamento que ninguna tormenta puede destruir. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor la gracia de construir nuestra vida sobre la roca firme de la humildad, de la obediencia, del servicio. Que nunca busquemos el primer lugar, sino el lugar que Dios ha confiado y en el que nos ha colocado a todos. Porque al final no seremos juzgados por los cargos que ocupamos, sino por el amor con que hemos cumplido la voluntad del Padre. Amén. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que esta palabra llegue a tu corazón. Reza por mí y yo rezo por ti. Feliz día.